Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Preparación. Para que haya preparación tiene que haber transformación. Para que haya preparación hay que tomar decisiones y llevarlas al campo de la obediencia. Y lo que queremos no solamente es saber, sino que en nosotros esté el contenido de lo que Dios quiere darnos. Así que quisiera entrar y conectarme una vez más a este sentir de la palabra del Señor, el reino de Dios y su justicia. Y dice que en el reino se necesita esfuerzo y los valientes lo hacen suyo. Los violentos, dice otra versión. Pero cuando se va a lo que dice la palabra griega, está diciendo los que se esfuerzan. Entonces está diciendo que se hace de uno como consecuencia de esfuerzo. Y queremos pedirle al Señor que nos dé la gracia para ser diligentes y ser esforzados. Yo la voy a retirar de acá, que yo todavía no me siento. Ya cuando llegue el tiempo, pues lo haré. Entonces, vamos a ver si me regalan pantalla. Entonces, definitivamente que los preparativos son muchos. Y tanto tiene que haber preparativos de transformación para la iglesia y para los siervos. Y más para los siervos. ¿Cuántos pastores hay acá? Porque tienen que preparar, tienen que guiar a otros para que alcancen tales medidas. Y como ministros nos toca ser diligentes, pedirle al Señor que es ser como Pablo, que decía: de lo que tengo, te doy. Entonces que seamos aportadores de lo que Dios nos da. Ahora, dentro de donde quiero entrar, el primer versículo que voy a tomar, dice el Señor en su palabra, Génesis 2:22, y dice allí, leo la Biblia de las Américas, y dice: de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces, qué importante ver que ahí dice que tomó, y utiliza la palabra arrebatamiento. Es decir, de que tomó una costilla y el Señor se la llevó, y luego se la trajo de vuelta a Adán. Entonces hay una transformación que la ejecuta el Padre. Sin embargo, el segundo Adán viene a tomar una costilla, pero esa costilla está mala. Es decir, que va a sacar dentro del mundo y tiene que transformar, regenerar, restaurar para que se dé ese arrebatamiento. Hay una transformación que se va a dar a nivel del cielo. Aquí hay una transformación a nivel tierra, pero recuérdense que dice que los atavíos vienen descendiendo de Jerusalén celestial ataviada. Todavía allá le dan los últimos toques en la casa del Padre. Y saber qué cosas irá a hacer Dios, pero lo que Dios va a hacer es bueno. Pero dice ahí, formó. Entonces, aquí habla de cambios en la naturaleza humana. Ahora, sigo acá hablando otro texto tan interesante. Y dice en Isaías 61:10, cómo me alegro en el Señor, me llenó de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación. Entonces, ser salvos, y me ha cubierto de victoria. Que el Señor te cubra de victoria. Y sigue diciendo, soy como un novio, y está presentando al hombre y a la mujer.
Dice, soy como un novio que se pone su corona, o como una novia que se adorna con joyas. Entonces, una preparación tanto para hombre, para mujer. Cuando estamos hablando de la novia, estamos hablando de un conglomerado de personas que van a formar ese grupo que va a ser tomado, semejante a la costilla. El cuerpo de Cristo a nivel del mundo es mucho, pero no todos se van a la venida del Señor. Entonces será la costilla que va a ser arrebatada. Ahora, entonces, como aquí el tiempo avanza, le puse al mensaje la transformación de la novia o la preparación para el matrimonio. Y pues ahí, si dejarle unas notas malas, me perdona que anoche fue que me puse a indagar un poco sobre esto. Pero entremos acá. Dice acá, y vea cómo aquí hay una transformación. ¿Cuántas ovejas hay acá? ¿O cuántos corderos hay acá? ¿Ovejas? Amén. ¿Ovejas? Pero resulta que la condición acá, dice Dios en cuanto a la oveja, que no se tiene que quedar como oveja. Tiene que haber una transformación. Dice, yo mismo cuidaré a mi pueblo. Y luego dice, Judá ahora es un rebaño de ovejas, pero voy a convertirlos, transformación, en brillosos caballos para la batalla. Entonces ya habla de otro nivel de oveja a guerrero, a guerrera. Y dice, dentro de ellos saldrán grandes líderes. Entonces Dios te llamó no solamente para ocupar una banca, una silla en la congregación, sino que tu vida evolucione y que se cumpla aquello a lo que Dios te llamó, porque hay obras que Dios preparó de antemano, cosas que tú quieres, Dios quiere que tú hagas, y hay promesas de Dios que van a darse en el camino. Hay cosas que uno no sabe que van a suceder. Yo nunca me imaginé en mi vida que un día iba a estar en Chile predicando. No, eso no estaba aquí en mi mente. Pero Dios ya sabe lo que Él quiere y que se cumpla lo que Dios quiere. Ese es el anhelo. Ahora, dice, serán como estaca. Entonces dice ahora, bueno, son líderes, pero serán como estaca. ¿Y la estaca para qué servía? Para darle estabilidad a las tiendas. Entonces los que van creciendo, lo que deben de colaborar a que se afirme la iglesia, que sean instrumentos de estabilidad, de ayuda. Y dice, estaca en la tienda, serán como un arco para lanzar flechas. La Biblia habla de que también somos flechas en la aljaba del valiente, pero una flecha tiene que ser preparada y tiene que quedar bien. En el aljaba, la palabra aljaba dice ashpa, así se traduce en hebreo, y eso es cobertura. Pero no me voy a meter ahí. Entonces está diciendo ahí de que luego lo que Él quiere que sean hombres que manejan el arco, pero alguien que maneja el arco tiene que tener visión. Entonces Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer con visión, y las flechas son los servidores que hay que enviarlos de acuerdo al plan que Dios tiene. Entonces tiene que estar el sentir ministerial y entresacar dentro del pueblo, descubrir aquellas piezas que Dios tiene para que le sirvan. Y se necesita tensión de 50 libras en la mano para el arco y 50 para jalar. Combinados son 100 libras así de fuerza. Y estabilidad para lanzar. Que el Señor te dé visión y te dé fuerza para la proyección. Ahora, dice ahí, lanzarán lanzas y lanzarán flechas, y dice luego aquí, serán como la piedra principal. La Biblia dice que Cristo es la piedra principal, pero dice que quiere que tú también seas piedra principal en su casa. ¿Y cuántos anhelan ser piedra principal también? Entonces está diciendo, bueno, ustedes van a ser piedra principal, serán como soldados valientes, serán
hombres de guerra, mujeres de guerra, serán gibor. Ahora, está hablando de los niveles de transformación. Lucharán en medio de circunstancias adversas, el lodo, con soldados que andan a caballo, otros niveles de guerreros en la batalla, pero van a tener victoria. ¿Pero por qué? Porque yo estoy con ellos, dice el Señor. Entonces Dios es el que te lleva de victoria en victoria y te va a dar esa gracia para ser vencedor, vencedora. Ahora, veamos acá, que tengo que avanzar porque el tiempo se me va demasiado rápido. Vamos a ver aquí. Entonces, vea un proceso para entender la metamorfosis. Un huevo, una larva, y curiosamente hay una transformación. Hubo un hombre de Dios que dijo: yo soy como un gusano delante de ti. Sin embargo, ese gusano crece, se desarrolla y muere. Muy interesante. Y es necesario que nosotros lleguemos a esa naturaleza de morir y que se dé esa metamorfosis, un proceso de cambio en nosotros. Y en ese proceso de cambio se está gestando una nueva naturaleza. Entonces me pareció bien este ejemplo para hablar de esa transformación que el Señor quiere. Después de ser un ser que se arrastra, ser un ser que se eleva y vuela. Y quien puede hacer eso es Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, que se dé ese cambio total, cambio de mente, metanoia. Que nuestra naturaleza cambie para que se cumpla el plan del Señor en nuestra vida. Ahora, hay procesos que se tienen que alcanzar. Dice este versículo: colma mi vida de cosas buenas. El que te va a bendecir con lo bueno es Dios. Mi juventud, ¿cuántos jóvenes hay acá? ¿Sí? Y los que van en la segunda juventud. Entonces dice ahí, de manera que te renueves. Ya es para otro nivel, ¿verdad? Pero dice aquí: mi juventud se renueva como un águila. Y un águila no huye ante las tormentas, se pone de frente a la tormenta, y la tormenta le sirve para impulsarse y levantarse más allá de donde estaba. Entonces, que las adversidades te lleven a otro nivel de gloria, a otro nivel de victoria, confiando en el Señor. Pero está diciendo acá que tienen que haber cambios, y renovar está hablando de reconstruir, rejuvenecer, renovar, restaurar. Entonces una transformación. Está una transformación de un hombre fuera de Dios a ser un hombre salvo. Pero eso, ahí lo único que uno hizo fue arrepentirse. Es como poner el nivel 0, más 2, más 3, más 4, más 5, y en pecado menos, y quizás, híjole, cuánto estás bien mal. Entonces lo que hace Dios: bueno, te perdono y te pongo en el punto 0. De aquí para allá es tu crecimiento, y te toca que crecer, porque para la salvación no se hizo nada, sencillamente arrepentirse. Pero para crecer te toca que caminar para el otro lado. Y el plan de Dios es de que tú crezcas, que yo crezcamos, que yo crezca, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y es lo que debe anhelar nuestra vida, ese desarrollo. Pues salgamos acá, porque hay cambios que Dios quiere que se hagan. Dice la Biblia: el reino del Señor, el reino de los cielos, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino viene avanzando contra viento, contra marea. Dice esta Biblia al día. Esta Biblia, sí, creo que Biblia al día es viento, marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Se necesita esfuerzo y perseverancia. Se necesita permanecer. Fuera de mí nada podéis hacer, dijo el Señor, pero en él somos más que vencedores. Entonces nos toca que querer. Ahora viene otra metamorfosis del hombre salvo, que el Señor cambia al hombre espiritual. Y ahí es otra cosa, porque una cosa es que no sea salvo, pero de espiritualidad no se le nota a uno, acaba de llegar al Señor. Pero ya cuando empieza el proceso donde el Señor te está llevando a otro nivel, se va a empezar a manifestar el Espíritu Santo dentro de ti. Se va a empezar a manifestar
los diversos niveles de unción. Se va a empezar a manifestar una nueva naturaleza, una identidad nueva. Y si es a nivel de ministerio, también una identidad. Porque hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Entonces Dios le da la forma a cada uno. Es decir que a veces uno aprecia a las personas y quiere ser semejante al ministro. Pero definitivamente cada quien tiene su identidad. Fíjese, yo le cuento antes, hace como 30 años, me acuerdo, estaba el apóstol Ríos, me encantaba oírlo. Hermano Sergio, maestro de la palabra en esa época, me encantaba oírlo. Pero se hace uno afín a los ministros, y como que uno quiere hablar igual que el ministro, decir lo que el ministro dice, y la gente se ríe, a uno no le sale bien. Entonces no es así, hasta que un día me habló el Señor por medio de un profeta y me dijo: mira, Edwin, ya tengo a fulano de tal, ya tengo a fulano de tal, y mencionó mi nombre, y te quiero a ti, no quiero que imites a otro. Entonces tengamos el contenido de Dios, pero con la identidad que Dios te da. Amén. Y así vas a funcionar bien. Amén. Que cada quien, Dios le da la gracia para servir, para ser como Él quiere que seamos. Bueno, sigamos. Entonces dice Colosenses 3:10: os habéis vestido de un nuevo hombre. Ahí está la renovación, que se va renovando a un verdadero conocimiento. Aquí está la instrucción: conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, ¿cuál es el nivel? El Señor. Jesús humano, Jesús hombre. Nos toca que llegar a esos niveles. Ahora, definitivamente a la hora de la caída del hombre hubo una tremenda degradación. Y entonces empieza a hablar diferentes niveles de crecimiento en la restauración del hombre. Es decir, que cae el hombre y es un hombre degradado, un hombre bashá. Y de ahí empieza un proceso de restauración hasta llegar a ser semejante a Jesús, el segundo Adán. Entonces se llega al nivel de ser un Elem, un joven que va desarrollando fuerza, un Ben, alguien que ya es hijo y está en casa, una saeta, un hombre Nefesh, habla de un hombre con mente, con alma, con buen ánimo, una criatura que respira. Y cuando habla la Biblia respiración, habla espíritu. Entonces, es decir, una criatura espiritual. Un gueber se vuelve en un guerrero, en una guerrera. Un hombre sacar tiene identidad, es un hombre. Y Dios tiene una identidad que te ha dado. Tú eres un hombre o una mujer de Dios. Le hace aplauso fuerte. Entonces está hablando la Biblia en cuanto a esos niveles. Un hombre Ish está hablando ya de llegar al nivel de casado. Un hombre Enosh, alguien que se vuelve amigo y marido. Y el Señor dijo que quiere llamarnos amigos. Y qué lindo llegar al nivel de ser amigo de Dios. Pero parece que desarrollar el oído, desarrollar los sentidos, porque mis ovejas oyen mi voz. Entonces conectarnos ya al lenguaje que estaba hablando el apóstol Sergio, de el lenguaje del reino. Nos toca que llegar a esos niveles y de ser un gulgulet. Ahí estamos hablando de la transformación de la oveja, ser un hombre cabeza. Y Dios te puso para que seas un hombre líder, un hombre cabeza, no seas cola. Le haces aplauso al Señor. Entonces está hablando de la evolución de la iglesia, que se va a ir con el Señor. Y está hablando de el final, un hombre Adán, que figura el segundo Adán como un representante de Dios en esta tierra. Pero salgamos de ahí. Estamos hablando de transformación, estamos hablando de cambios. Entonces dice el profeta Isaías: para dar, decir, concederle a los que han estado afligidos gloria en vez de ceniza, alegría en vez de luto, alabanza en lugar de espíritu afligido,
y que seamos llamados varones de justicia. Entonces aquí está hablando que hay un cambio otra vez a gloria, a alegría, a ser un adorador, a ser un hombre que practica la justicia. Entonces son cambios que tienen que evidenciarse. Eso se va dando. Hay cosas que es como cuando uno nace, pues viene un desarrollo de cambio y uno no sabe cuándo crecieron los huesos, cuando uno se cuenta, hasta ya se pone uno a medir cómo va creciendo. Hasta se empieza a comparar con el papá o la mamá y de espaldas a ver cuánto lleva de altura. Y hay unos muchachos bien maiciados, digo yo, bien alimentados, que sobrepasan los tamaños de los papás. Que tus hijos logren crecer más que ti, de ser posible, que lleguen a otros niveles. Ahora, entonces está hablando del proceso de transformación de una iglesia que se va a casar. Y el buen alimento que nos va a hacer crecer la palabra. No solo de pan vive el hombre. Entonces se necesita el alimento espiritual, la palabra que es del Señor. Ahora, sigamos caminando un poco más acá. Entonces sale una vida de tantas batallas a otros niveles. Ahora, vea acá que hay cambios que Dios quiere hacer, y básicamente hay niveles de unción dentro de los que la iglesia tiene que caminar. ¿Cuántos consagrados hay acá? Mejor digo, ¿cuántos carnales hay, pues? ¿Cuántos consagrados hay? Pero resulta, fíjese que curiosamente que hay un tipo de unción para consagrar. Usted recuerda que a los sacerdotes los ungían para que fueran consagrados, entregados al Señor. Y qué lindo cuando ya el Señor está entre nosotros y hay un temor reverente de querer agradar a Dios. ¿Cuántos de los que están acá se sienten mal cuando cometen algún error? La verdad que qué feo. Uno sabe, el Espíritu nos contrista. Nosotros sabemos cuando no actuamos bien, cuando no funcionamos bien, aún en la casa. Porque aparte de ser ministros, se tiene un hogar, se tiene una esposa, o la esposa tiene a su esposo, a sus hijos, y ver cómo es que somos en nuestro hogar. Porque una cosa, yo una vez leí un rótulo en un cierto lugar y decía: Señor, ayúdame a hacer lo que la gente piensa que yo soy. Entonces a veces tiene una apariencia, una persona de algo, pero en el interior, donde nadie sabe, donde la familia lo conoce a uno, es otra cosa. Pero no, usted aquí en Santiago de Chile, en Chile es una hermosa criatura, belleza de creyentes. Pero es un proceso de crecimiento, y definitivamente las unciones nos habilitan. Las unciones nos habilitan a funciones, y la unción hay que buscarla. Hay que pedirle que el Señor nos conceda. ¿Sabe qué dice en versículo? Les di a ustedes del aceite de la roca. Fíjese que habla el aceite de la roca. Entonces quiere decir, la roca es el Mesías. Fíjese, se dice Mesías en hebreo y se dice Cristo en griego. Entonces, pero eso significa ungido. Oiga lo que voy a decir, pero suena un poco raro. ¿Cuántos ungidos hay acá? Pero él, por ser ungido, se llamaba el Mesías. Él es uno dentro de muchos hermanos. El Cristo, el ungido. Hijo de Dios, el ungido. ¿Y cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces Dios quiere que tú seas un hijo portador de unción. Le das aplauso al Señor, y que tenga la variedad de los niveles de la unción. Ahora, llegar a otro nivel. Este es el aceite que se preparaba para morir. Segundo aceite. Lo dice
busquen los numerales y van a encontrar un montón. El aceite Shemen. Pero esa era una preparación para que Ishkamik, dicen allá en mi pueblo, para que preparar a la gente que se moría. ¿Qué dijo Jesús? Esta mujer me ha preparado para mi sepultura, y puso aceite sobre él. Entonces qué lindo que nosotros tengamos la unción de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora el que se manifiesta en mí es el ungido. Ahí ponga su nombre, ¿verdad? Luis, el ungido, el Hijo de Dios. Ahí ponga su nombre. Y cuando uno ya ha muerto, ¿qué hace un muerto en una caja? Que alguien le grite, que alguien le haga caras, que se ponga a hacerle así y no sé, quizás sacarle la lengua, no sé si eso malo va. ¿Y qué hace el muerto? Ni siente ni padece, así como usted. Ya ni se enoja, ni tiene ira, ni tiene nada, porque usted ya no carga su humanidad, usted carga nueva naturaleza. Cristo vive en usted. Ese amén estuvo sonoro, fíjese. Pero resulta que a veces no se levanta el ungido, no, que se levanta otra vez Chepe, ¿verdad? El Señor nos ayude a tomar nuestra cruz cada día. ¿Y para dónde el Señor llevó la cruz? Al Gólgota, el monte de la calavera. Es decir, que era morir diariamente, entregar aquellas cosas, y el que puede cambiar el ser interno es Dios. Pero no hemos alcanzado la plenitud, pero en eso vamos. Es un proceso de desarrollo, porque gracias al Señor que después de que usted recibió a Cristo ya no ha pecado. No todos a la vez, por favor. O ha vuelto a cometer faltas. Mire, cuando llegué a la iglesia, primeros días que llegaba, yo dije, los sugieres bien catrineados, bonitos. Yo decía, estos deben de tener alas, decía yo. Deben ser tremendos hombres. Yo andaba del puro mundial. Pero cuando los conocí todavía tenían cosas que yo tenía. Mire, lo que pasa es que vamos en proceso de consagración, pero el que empezó la buena obra la perfecciona. Le das aplausos, que nos dejemos tallar, formar por el Señor, porque Él es el que está haciendo esa labor de reconstruir una naturaleza y formar la costilla que tiene que llevarse para llegar a la transformación, glorificación, exaltación, y lleguemos a ser semejantes a Él. Es lo que el Señor quiere. Ahora, salimos de ahí, ya estamos consagrados y estamos muertos por las unciones. Ahora lleguemos a otro nivel. ¿Cuántos obedientes hay acá? Es otro nivel de unción. El nivel de unción de Yitzhar. Y dice que por causa de la obediencia empieza Dios a prosperar. Mire, usted honre al Señor y Dios lo va a bendecir. Usted busque el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá de parte de Dios como consecuencia y añadidura. Entonces qué lindo cuando, mire, más que sacrificios, ¿qué dijo que quería Dios? Obediencia. ¿Cuántos padres hay acá? ¿A cuánto les gusta tener hijos obedientes? ¿Y usted es obediente con el Padre? Y el pastor, la verdad que yo y mis hijos estamos entrándole a la obediencia. ¿Y cómo se aprende obediencia? Que lo estén mandando, que haga, vivir a pesar de los sufrimientos, de las circunstancias difíciles. Porque cuando usted está sirviendo alguna vez, bueno, aquí todos son muy bonitos, yo he visto que increíble, todos hermanos nice.
Pero y cuando resulta que uno encuentra un hermano lija al lado, un hermano que como que le saca la carne a uno, pero como usted es obediente y le dice, le toca servir, no, sálgase aquí para allá. Y como es obediente, en el ejército una orden no se discute, se atiende. Y yo decir, no, pues si el Señor me quiere allá, pues allá voy. Y qué importante estar bajo autoridad. Y el que entiende esos principios, cuando crezca, va a entender, porque va, así como el hombre dijo, yo tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Y que dijo Jesús, no he visto una fe tan grande como esta. Entonces, respetar autoridades es fe. Le das aplauso fuerte al Señor, no he visto una fe tan grande. Porque si uno mira a otra persona, tiene pies de barro, comete errores, y todos están en proceso, todos. Pero que el Señor nos ayude a ir dando la talla, que demos la talla del varón perfecto. Entonces ya tiene algunos elementos tan hermosos. Ya es un hombre obediente, y a la hora de los tunazos de la guerra espiritual, ahí está usted. Entrar a esa otra área no es tan fácil usted. A mí me gustan muchas cosas del evangelio, pero eso de los demonios y todo eso, yo decía, empecé a predicar y decía, yo no voy a predicar nada del diablo, porque pues de repente me viene a molestar, decía yo. Pero entendí que dijo el Señor, te he dado autoridad sobre todo el poder de Satanás, y nada podrá hacerte daño, nada podrá hacerte frente. Y eso es la misericordia de Dios. Entonces tenemos autoridad no por lo que somos, sino por lo que es Dios en nosotros, y Él delega autoridad. Entonces Dios te va llevando a los niveles. Pero esta palabra katit se habla de aceite que se bate, así se traduce cuando se va a buscar. Entonces es un aceite en acción. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando usted ya entra a esos niveles de tener autoridad. Me acuerdo, yo llevé mucha gente al cuartito cuando era ujier, y al cuarto de liberación, entren, ahí va, y yo muchas gracias, y ahí va. Pero un día ya me tocó a mí. ¿Y qué hago? Decía. Porque no es de que te digan, arrodíllese, apunte bien y fuego. Te salió el león, mira qué haces. Pero el Señor te va a respaldar. Por eso la obediencia, a Dios le agrada la obediencia. Yo estoy bajo autoridad, yo estoy bajo cobertura, y tengo la autoridad que Dios me da. Le das aplausos, Señor. Entonces, pero se necesita también el aceite sayit, y es para que tu lámpara esté encendida. Vosotros sois la luz. Y esa lámpara no se esconde bajo la mesa o bajo la cama, el Talmud, sino que tu luz brille, que no te avergüences del evangelio donde quiera que estés, porque es poder de Dios. Le das aplausos sonoros, que tu luz brille. El aceite de Shen es un aceite de abundancia, pero es con el aceite que se honra a Dios, es identidad. Es aprovechar aquello para lo que Dios te escogió. Y ama a Dios sobre todo, y sírvele a Él con todo tu corazón. Sobre todas las cosas es el Señor en nuestra vida. Entonces vamos siendo en un proceso de transformación. Ahora, y el aceite que le mencionaba ayer, que es el revestimiento de la novia, que es el aceite Sahab. Muy interesante, que también le llaman aceite dorado o el aceite de oro. Pero salgamos de acá, porque vea, se está preparando una iglesia que es más que vencedora, una iglesia guerrera.
y que va en camino a la ciudad del cielo, Jerusalén celestial, la ciudad cuadrada. Pero definitivamente el reino del Señor es de valientes, de guerreros. Y dijo el Señor: yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y el poder está a través de la fe en Cristo Jesús, que Él es el que nos va a auxiliar. Entonces, como esta iglesia que está siendo transformada y se avecina, tenemos que acelerar nuestra vida en el Señor, nuestra entrega al Señor, para llegar a otros niveles. Mire, aquí está el versículo que le di ayer. ¿Dónde está el aceite Sahab? Otra vez. Y dice: la novia, una princesa, luce gloriosa. Él viene por una iglesia gloriosa. Y luego dice: su vestido dorado, y ahí utiliza la palabra Sahab, que es la palabra que se utiliza para definir aceite. Y el aceite que se vierte del candelabro en la visión, que tiene una provisión aérea del aceite, con tubos que alimentan las 7 lámparas, que es el mover de los 7 espíritus de Dios. Entonces, qué lindo que el Señor nos conceda estar revestidos de gloria. Y la llevan delante del Rey. Es una iglesia que se ha preparado. Hay acompañantes. Los acompañantes son los ministros que la van a entregar. Y hay invitados. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un invitado o novia? Pues definitivamente, si queremos llevarnos los mejores lugares en el reino, nos toca que esforzarnos. En el reino del Señor es para gente esforzada, y los esforzados lo alcanzan, y los esforzados permanecen. Es perseverancia en medio de las dificultades. Mire, no es como que uno llega al evangelio como que va caminando en cámara lenta, como cuando una mujer sueña ilusionada que se va a casar y piensa que el pelo así se le va a hacer y que va así hasta en cámara lenta. No, yo digo, una noche después se amanecen despeinados los dos, empiezan a conocerse a otro nivel. De repente tenía un motor fuerte que roncó duro. Estaba habilitado con la unción de roncar. Mire, es otra cosa. El trato en lo íntimo ya es otro nivel de vida. El acercamiento. Y definitivamente el acercamiento es muy lindo, ¿verdad? Porque uno ya va llegando a otros niveles de confianza, ¿verdad? Y Dios es el que nos da esa gracia. ¿Verdad? Cuando llega, tus hijos no tienen que pedir audiencia para entrar y abrazarte. Quizás seas una persona importante, pero en la casa eres papá o mamá y no hay protocolos ahí. Llega, abraza, mami, papi, qué lindo, ¿verdad? La verdad que es una chulería, una hermosura ser padre. Pues otra cosa. Pero Dios quiere ese nivel de confianza contigo, porque Cristo vino a presentarlo no como Dios, sino como Padre, para que tú tengas la confianza de acercarte a Él. Entonces, y tú eres hijo. Cuán grande es el amor de Dios, que nos ha llamado a ser hijos de Dios. Y eso somos. Entonces vamos en ese proceso hasta que se evidencie la nueva naturaleza que Dios nos dio. Entonces, mire, la paternidad. Estuve hablando hace un poco de tiempo sobre la paternidad, algunos temas. Estuve hablando sobre la maternidad. Porque dice, honra ¿a qué? Padre y qué? Y madre. Y a veces se nos olvida que hay que honrar la madre, la que da la maternidad. Y ministros se presentan con esa función de nodriza como madres. Pero eso se lo dejo ahí. Entonces, dice que esta iglesia que está siendo equipada va a entrar a la casa del Rey.
y será el momento esperado. Es la boda a nivel del cielo, una fiestona tremenda. Mire, pastor, ¿y qué va a pasar con los ministros? Pues algunos van a tener la bendición de andar donde Él anda. Así dice la Biblia. Otros van a tener la bendición de ser columnas. ¿Cómo así, pastor? ¿Postes en la casa del Señor? No. Cuando habla de columnas empiezan a hablar los ministros y dice los que eran columnas, habla de líderes de la casa. Entonces hay quienes van a ocupar otro nivel de liderazgo en la casa del Padre. Eso está hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos conceda el lugar preciso que nos conviene, ¿verdad? Porque a veces para pedir no somos buenos para pedir, pero el Señor nos dé la bendición, la sabiduría que pedir, ¿verdad? ¿Qué quieres? Le dijeron a un niño, ¿ser rico o Lázaro? ¿Verdad? Y escogió, él dije, pues a mí me gustaría ser el rico aquí y Lázaro allá, dijo. Es decir, dijo, quiero estar bien aquí y de ahí tener la honra de Lázaro allá. Pues entonces hagamos bien las cosas, porque el Dios que te prospera, el Dios que te bendice, no hace acepción de personas. Es que tú y yo nos acercamos y seamos transformados y honremos al Señor. Me quedan 7 minutos. Bueno, sigamos. Entonces, es la iglesia que está siendo transformada de una identidad a otra identidad, a otra identidad, hasta que lleguemos a tener un nivel de la iglesia espiritual y se prepare para la boda. Y nuestra vida es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. No que estemos estancados. Las aguas estancadas agarran mal olor. Dios te dio un río, una fuente que se mueve constantemente, y las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Le das aplauso, aprovecha lo nuevo del día de hoy, lo que Dios quiere hacer a ese nivel de iglesia. Ahora, entonces, seguimos viendo acá todavía, a ver cuántos versículos más logró. Aquí vamos a poner un par de versículos más. Entonces dice, tú has convertido mi lamento en baile. Transformación. Quitaste el luto y me vestiste de alegría. Muy bien. Pero añade acá el versículo que quería leer adicional, para que pudiera entonarle alegres alabanzas. Entonces, ¿cuántos de los que están acá fueron creados para la alabanza de su nombre? Entonces, es de que tú exaltes a Dios, que tú honres a Dios, que todo lo que respira alabe al Señor. Alegres alabanzas, es decir, en vez de estar callado. Entonces le dice, mire, no estés callado. No, es que yo soy ministro. Sí, tienes tus funciones, pero cuando hay oportunidad, haz lo que tienes que hacer. Hombres de autoridad en los cielos tiran su corona delante de Dios. Y que todos cantemos y seamos esa iglesia que se alegra en el Señor, que se regocija en el Señor. Y dice, en vez de estar como una tumba, estar en silencio como le dice una tumba, el Señor mi Dios dice, proseguiré más bien presentando mi gratitud eternamente. Es de que tú constantemente presentes tu acción de gracias. Dice un versículo en la Biblia, sean agradecidos. Y la iglesia en Chile es una iglesia agradecida. Solo el hecho con que estamos vivos. Ya, Señor, gracias que no entregué los Nike, lo que aquí estoy, Señor. ¿Cuántos se enfermaron acá?
Mire, cuando está uno enfermo, uno le pide al Señor, por favor, ahora sí, pues Señor, ahora sí me meto, ahora sí me consagro, Señor. Hoy sí te sirvo. Y ahora que estás bien, sí, pastor, ahorita estoy metido en los negocios del Señor. Gloria a Dios. No estamos tan cerca de Dios como para no seguirnos acercando más. Entonces, que el Señor nos conceda esos niveles de acercamiento, crecimiento para esa iglesia que se transforma. Vea, me faltan 4 minutos. Dice acá, tremendo salmo. Cuando anden o pasen por el valle de Baca. Esta Biblia ya lo traduce. El valle del sufrimiento, el valle del llanto. Viene una transformación, dice Dios. Se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes, donde Dios va a saciar tu sed. Dios enviará sus lluvias. Y cuando hablan las lluvias, la Biblia habla de 7 lluvias. Y dentro de las 7 hay 5 en medias. Habla de las lluvias que provocan los ministerios, los ministros. Está la lluvia primera y la última lluvia para darle los últimos toques a la cosecha. Entonces sigue diciendo ahí, lluvias de otoño. Y estas lluvias lo que van a hacer es cubrir de bendiciones. ¿Cuántos anhelan estar cubiertos de bendición de Dios? Pero es una vida de transformación en el Señor. Y luego sigue diciendo el verso 7, van a ir, ¿cómo? De victoria en victoria. Traduce la Reina Valera del 60 y dice, irán de poder en poder hasta un día. Qué hermoso día, llegar a ver a Dios en Sión. Y en Sión está la ciudad de Dios. En Sión está el gran rey. En Sión están miríadas de ángeles. En Sión está la hermosa ciudad de Dios. Ahí está Jerusalén celestial. Esforcémonos, que el que transforma las cosas es Dios. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Que no tengas una vida de religión, sino de relación. Que te acerques con Dios con confianza, como un hijo, como una hija a su padre. Dios se agrada de la verdad en lo íntimo. No podemos lucir de nada. Dios conoce nuestro corazón. Somos como cartas abiertas que Él puede leer. No hay nada escondido. Conoce nuestros pensamientos. Conoce todo. Pero un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Gracias a Dios hasta donde Dios te ha llevado. Pero sigue siendo aquella iglesia que mantiene un lugar en el corazón de Dios. Que te presentas delante del Dios maravilloso como hijo o una hija. Levanta tus manos, papito lindo, en esta hermosa mañana, aquí en esta ciudad hermosa. Yo ruego, Señor, que se operen esas transformaciones que solamente tú puedes dar, Señor. Ese cambio de naturaleza hasta ser un hombre a como tú lo quieres. Y que llegue esa transformación para la iglesia novia. Que nosotros como ministros tengamos la enorme bendición de ser de esos 60 valientes que suben en medio de las batallas del desierto a entregar a esa iglesia en la carroza matrimonial. Padre mío, concede frescas unciones, concede el crecimiento de nuevas glorias. Señor, aumenta el nivel de autoridad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra naturaleza se entregue más y que podamos nosotros ir entregando nuestra voluntad y que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres.
Gracias, Padre. Bendice cada familia aquí representada. Bendice cada hogar, cada joven, cada jovencita. Y concede que las promesas tuyas se acerquen. Permite que los llamados que has hecho se acerquen. Permite que las bendiciones tuyas las podamos disfrutar a otro nivel. Gracias, bendito Padre. Declaramos, Señor, gratitud delante de ti. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.